días, queridos hermanos. Reciban todos un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección 13ª del segundo trimestre. Hemos llegado al final de las lecciones de este trimestre y no cabe ninguna duda que hemos sido grandemente bendecidos con todas estas lecciones. La lección de esta semana, su título es Un ministerio perpetuo. El pensamiento clave dice: la evangelización y la testificación son los medios por los cuales la semilla de mostaza llega a ser un árbol que llena toda la tierra. Veamos de qué se trata esta última lección de este trimestre y esperamos que con la bendición de Dios al estudiarla, nuestra fe sea como ese grano de mostaza. Veamos de qué se trata la lección de esta semana. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 13, los versos 18 y 19. La Biblia dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El reino de los cielos es como un asunto que nació así chiquitito, como un grano de mostaza chiquitito. Pero una vez que nació el reino de los cielos, se hizo un árbol grande y frondoso, donde todas las aves pueden acercarse y dice, pueden anidar en sus ramas. En otras palabras, el reino de los cielos debe de ser esparcido y ampliarse para que todo aquel que crea en él pueda encontrar un nido, un refugio para su salvación. Veamos qué nos dice la lección de esta semana en la parte de la introducción. Dice que alguna vez tú has dicho, pensaste o imaginaste que ya la obra que tú has estado haciendo ya es suficiente, que a lo mejor deben de los jóvenes continuar con esa obra, o a lo mejor es tiempo que descanses de hacer esa obra, que otro venga para hacerla, o que a lo mejor sientes el llamado de Dios para hacer una obra similar en otro lugar o una obra diferente. En un sentido, estas afirmaciones son comprensibles. La gente se hace mayor, su salud le falta, sienten que están cansados y que tal vez no deben de continuar en ese ministerio. Pero hay una diferencia entre cambiar de énfasis del ministerio y dejar de ministrar. Mientras tengamos aliento, debemos de cumplir al menos un ministerio. Dicho de otra manera, hay lugar en la amplia viña para todo labrador. No importa su edad, no importa el ministerio que cumpla, hay lugar en la amplia viña. Porque este ministerio es un ministerio perpetuo. El evangelio eterno es un evangelio eterno, perpetuo. Esta semana nos concentraremos en la necesidad de mantenernos involucrados en los ministerios de testificación y de evangelización. No importa cuál sea nuestra función en la iglesia, siempre habrá oportunidades para ministrar. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con la evangelización y la testificación nunca termina. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día domingo es una invitación a continuar en la evangelización y la testificación, porque la testificación y la evangelización nunca terminan. La pregunta es, si ministrar es servir,
nosotros nos preguntamos cómo ser más efectivo en el servicio del ministerio. Cómo aprovechar más las oportunidades que se nos presentan para compartir el Evangelio. Las personas no tienen idea cuál es nuestra fe, qué es lo que nosotros creemos o por qué nos conducimos de esta o de otra manera. De hecho, nosotros nos preguntamos muchas veces cómo podemos ser mejores testigos en esta tierra mientras Dios nos da la oportunidad de compartir el Evangelio o poder testificar. Debemos hacer un énfasis bien claro. Y la lección del día domingo es una lección poderosa para entender cómo nosotros podemos hacer más efectivos en la evangelización y la testificación. Leo literalmente la lección del día domingo. Debemos enfatizarlo, la testificación y la evangelización deben de continuar mientras haya gente que necesite la salvación. Dios quiere salvar a tantos como sea posible. Los que han aceptado a Jesús como Salvador personal son llamados a trabajar en la obra de salvar almas. Pero volvemos a la misma pregunta. Si hemos sido llamados para la obra de salvar almas, ¿cómo podemos hacerlo? La lección del día domingo nos da la respuesta de una manera poderosa. La experiencia de la mujer samaritana cuando se encontró con Jesucristo allá en el pozo de Jacob. El Señor Jesús se acercó y le dijo a la mujer, mira qué interesante, recuerden, Jesucristo llega, se aproxima al pozo de Jacob y le dice a la mujer que es samaritana. Los samaritanos y los judíos no se trataban. Jesús iba vestido como judío. La samaritana era una samaritana y era mujer. Se le aproxima a Jesús y le dice, dame de beber. Y la mujer lo vuelve a ver y le dice, oye, ¿cómo tú, siendo judío, vienes a pedirme agua? Entonces Jesús le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Tú le pedirías. Entonces la mujer le dice, ¿cómo es eso? ¿Vas a ser tú mayor que nuestro Señor Jacob, el que nos dio este pozo? Y le dijo Jesús, quien beba del agua que yo le daré, dentro de él va a haber un manantial que salte para vida eterna. Entonces dijo la mujer, wow, dame de esa agua para que yo no venga aquí otra vez a sacar más de esta agua. Y entonces le dijo el Señor, ok, ¿quieres que te diga la verdad? Ve y trae a tu marido. Tremenda pregunta, dice, mi marido. Yo no tengo marido. Y le dice el Señor Jesús, el que conoce todo, conoce hasta nuestros cabellos de la cabeza. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, es un marido prestado el que tienes tú ahora. El Señor Jesús, de una manera sabia, divina e inspiradora, dice en la lección de este día que captó su atención, llamó el interés de la mujer y de esta manera creó el deseo. No podemos ahí decir solo Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Debemos de crear el deseo en las personas, que conozcan que el don de Dios que Dios nos ha dado es algo especial. Somos hijos de Dios, somos hijos del gran Rey. Si supieran los de afuera cuán grandes bendiciones tenemos nosotros, los que hemos sido salvados, ellos desearían beber de esta agua de vida. Y entonces Jesús creó el deseo en la mujer y ahora le dice, ella, me parece que eres profeta. Y entonces ahí comienza la mujer, cuando es ella cautivada. Crear convicción viene de la palabra convictus, que significa quedar como prisionero. La mujer quedó convicta con la conversación con Jesús y empezó a pregonar, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Inmediatamente que esa mujer recibió el agua de vida, se convirtió en una misionera de evangelizar y testificar. Y desde ese entonces seguimos evangelizando y testificando. ¿Por qué? Porque la evangelización y la testificación nunca se van a acabar hasta que el último pecador conozca del Evangelio, y entonces vendrá el fin. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día lunes con relación a un ambiente de nutrición. Sigamos con la bendición de esta semana.
La lección del día lunes nos llama la atención a crear un ambiente de nutrición. Una parte vital de la evangelización ocurre en la iglesia cada semana. En otras palabras, cada semana ocurren eventos y programas que sirven para la fortificación de nuestra fe. Criar es hacer que un niño desde muy pequeño pueda crecer, crecer y crecer hasta que alcance una madurez y una edad adulta para que él mismo pueda sostenerse y valerse por sí mismo. Es importante criar, adiestrar y educar a los nuevos conversos que se acercan a nuestra iglesia. La nutrición y la incorporación de nuestra fe es importante para que las personas o los nuevos miembros se arraiguen en nuestra fe y queden permanentes, perseverando en la doctrina de Cristo. Hacemos bien en invitar a las personas a la iglesia, pero no siempre creamos un ambiente que les estimule a volver y a entrar en el compañerismo. Si hacemos o hemos de hacer discipulado, debemos prestar atención al establecimiento y la alimentación de cada cristiano. La pregunta es, ¿cómo confirmar a los nuevos creyentes? ¿Cómo hacer que aquellos que entran a nuestra fe o al círculo de nuestra iglesia se queden y se mantengan perseverando? Es más, ¿cómo ayudar a nutrir a los nuevos miembros? En este aspecto quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo recuerdo que cuando entré a la iglesia, por lo menos en la iglesia que yo nací, había un asunto que se le llamaba la clase laica. En la clase laica no era otra cosa más que una escuela bíblica, donde se presentaban las doctrinas cada semana. Había una doctrina nueva cada semana. Por ejemplo, se hablaba del tema de la Biblia, y se hablaba, era un anciano o un diácono que presentaba el tema, que dominaba el tema y daba una lección en esa clase. A esa clase yo asistí por un tiempo. Asistían los miembros regulares y algunas visitas que eran invitados a esa clase. Esa clase llamada la clase laica ayudó a mi fe a nutrirse y me ayudó a entender la importancia de estudiar la Biblia para poder nutrirme en la fe que gracias a Dios hoy tengo. De tal manera que esa clase laica fue la manera como yo me alimenté. ¿Y saben qué? Adopté esa clase laica y después que vine a los Estados Unidos, en una de tantas iglesias que he estado, me puse a implementar lo que yo le llamaba en ese entonces la clase bíblica. En esa clase bíblica asistían los miembros de la iglesia, visitas y aún los líderes de la iglesia. Lo que hice fue un programa para que cada sábado, cada tarde, un líder de la iglesia, un anciano, un diácono y por qué no, también el pastor, diera una clase bíblica con cada una de nuestras doctrinas. De tal manera que necesita y es importante e imperativo el establecimiento de una base sólida para que los nuevos miembros, los nuevos conversos se queden en nuestra fe. Necesitamos educarlos, criarlos, enseñarlos, hasta establecer bases firmes. Leo la escuela sabática, dice, es decir, un cristiano nuevo necesita ser criado, cuidado, adiestrado y educado en los caminos del Señor. La gente que se une a la iglesia necesita compañerismo espiritual. Todos estos relacionados a la doctrina son muy importantes, pero también el ambiente social que los invite a ser parte de esta causa, la causa por la cual usted y yo vivimos. De tal manera que en el antiguo se dieron todos estos eventos, la gente se unía a la iglesia y eran fortalecidos, cuidados. Y de esta manera los nuevos miembros eran confirmados literalmente. Toda la lección de este día nos dice cómo ellos dicen que estaban en luz, como Dios está en luz, como Jesús está en luz, y tenían comunión unos con los otros. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, alguien estaba siempre, permanentemente enseñando. Y el apóstol Pablo en un momento dice, os he enseñado que trabajando así deben de hacer, o sea, hacer la obra. ¿Y qué es más bienaventurado? ¿Qué cosa es? Dar que recibir. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué significa que es mejor dar que recibir? ¿Acaso no es mejor recibir que dar? Bueno, lo que aquí está diciendo la Biblia es algo bien interesante. Si usted lo busca o lo estudia teológicamente, se va a dar cuenta que lo que la Biblia está diciendo es,
es mejor estar en la posición de aquel que tiene la capacidad de dar que de aquel que tiene la capacidad de recibir. Porque el que tiene la capacidad de dar está en mejor posición. Por eso es mejor, más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque el que recibe es porque está recibiendo de aquel que tiene más. Así que es importante tener este ambiente de nutrición. Es más importante dar que recibir, porque el que recibe necesita ser nutrido, necesita ser alimentado. Así es que alimentando a otros, ¿se acuerdan lo que leímos en las lecciones pasadas? Le dijo Jesús, dadle vosotros de comer. Jesús multiplicó los panes y los peces, agarró los canastos, se los dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así es que tenemos que tener un ambiente de nutrición donde los nuevos miembros encuentren un oasis espiritual. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con adiestrando a capacitadores. Continuemos con esta lección. Vivimos en un mundo donde la gente se muda mucho. En otras palabras, hay personas que producto del tipo de trabajo que tienen van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de estado a estado. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay personas que están trabajando tal vez en el estado de Texas, pero ese mismo trabajo muchas veces le exige a ir a trabajar a otro estado, por ejemplo, en Nueva York, o si no, en el estado de la Florida o en el estado de California. Y muchas personas se ven obligadas a emigrar de una ciudad a otra ciudad, de una iglesia a otra iglesia. Es muy importante que pudiéramos tener a esas personas con nosotros siempre, pero por el tipo de trabajo que ellos tienen, algunas veces se nos es imposible, sino difícil tenerlos con nosotros, aunque ellos puedan ser una bendición para nuestra iglesia. En este día, la lección nos llama a darnos cuenta de la importancia de capacitar a otros para que estos a su vez capaciten a otros y de esta manera la evangelización y la testificación sea de manera recurrente. En otras palabras, los grandes le enseñan a los pequeños les enseñan a sus hermanos y sus hermanos les enseñan a sus hermanitos. De tal manera que así el que enseña, enseña al otro y el que enseña al otro y vamos en una cadena enseñando los unos a los otros. Y como hablaba en la lección del día lunes, muchas veces es importante y necesario, es imperativo tener una clase bíblica en la iglesia. ¿Para qué? Para estar capacitando constantemente a los nuevos miembros de iglesia. ¿Y por qué no? A los viejos miembros de iglesia también. Ellos también necesitan refrescar los conocimientos de nuestras doctrinas bíblicas y también de todas las actividades que nosotros tenemos que realizar. Por eso existen los concilios bíblicos, por eso existen los congresos donde se capacitan los nuevos miembros y aún a los miembros a revisar qué es lo que están haciendo, cómo hacerlo mejor, para que de esta manera continuemos. Recuerde que la lección de esta semana se llama una lección, ¿para qué? Un ministerio perpetuo. Sigamos enseñando a las nuevas generaciones. Hay un refrán que los que hicieron la escuela sabática tomaron. Dijo, alguien ha dicho, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentará a él y a su familia mientras viva. Y esta misma persona dijo, tal vez el dicho debería modificarse para que diga, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y a pasar ese conocimiento y técnica y un nuevo número incontable de personas seguirá siendo alimentada. Esta es la diferencia entre adiestrar a alguien y adiestrarlo para ser adiestrador. ¿Cuál es tu experiencia en la iglesia? ¿Quién te enseñó a ti a dar estudios bíblicos? ¿Cómo tú aprendiste a dar estudios bíblicos? ¿Quién te enseñó? Es más, ¿cómo podrías tú hacer para adiestrar a otros a dar estudios bíblicos? Yo recuerdo cuando fui colportor, comencé a colportar con alguien que sabía colportar. Y después me quedé colportando yo, aprendí a colportar. Ahora, no fui un experto, obviamente que aprendí de mis errores, como la escuela sabática nos enseñó en días pasados. Pero la idea aquí es que Pablo le dice a Timoteo, en el 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, y lo voy a leer literalmente porque es muy importante. Tú pues, hijo mío, oiga cómo le llama Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, enséñales a ellos lo que tú has oído de mí, para que ellos enseñen a otros, y de esta manera el evangelio eterno, el evangelio de los ministerios de los que hemos estado hablando, sea un ministerio perpetuo, sea un ministerio permanente, recurrente, para que las nuevas generaciones sigan con el cometido de evangelizar y de testificar. De tal manera, como dice aquí, Pablo está diciendo a Timoteo que adiestre a otros para el liderazgo de la iglesia, porque finalmente la generación de líderes de más edad pasará. En otras palabras, hay hermanitos, y yo vi eso en mi iglesia allá en mi país, muy hermoso, como hombres adultos, guerreros en la fe, daban la clase bíblica o la clase laica de la que le hablé el día anterior, el día lunes. Te voy a desafiar a ti, si eres líder de iglesia, si eres miembro de iglesia, si eres maestro de escuela sabática, si eres anciano, pide en tu iglesia establecer la clase bíblica para enseñar a otros a enseñar. Y desde aquí, ruego a Dios que Dios te bendiga. ¿Para qué? Para que adiestrando enseñes a otros a capacitarse para ser capacitadores. Continuemos con la lección de esta semana, que es la del día miércoles, y el tema es recuperar ex miembros. Veamos que la lección del día miércoles es una invitación para recuperar a los ex miembros de iglesia. La palabra apóstata es una palabra que en realidad no nos gustaría que existiera en el vocabulario cristiano. La verdad es que muchas personas abandonan nuestras iglesias porque tienen diferencias con nuestros puntos de doctrinas, o tal vez no están de acuerdo con nuestros puntos de fe. Otras personas se van de la comunidad de fe porque tienen conflictos o roces y disensiones con otros hermanos. Hay un grupo que ha sido herido por el enemigo de las almas y los ha hecho caer en pecado. Y al hacerlos caer en pecado, el enemigo les convence de que no pueden volver a la iglesia porque Dios ya no les va a perdonar. En realidad, el ministerio de la reconciliación es un ministerio especial. Algunos ciertamente se han ido de la iglesia porque han violado las normas de la comunidad de fe, han caído en faltas y han pecado. Pero, como la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pecáis, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que recuperar los miembros de iglesias que se han apartado de nuestra fe es un ministerio especial. Y quiero leer rápidamente aquí en la escuela sabática. Dice así: la mayoría de las veces se van por disputas personales, hablando de los miembros que se van, y otras cosas. Así, cualquiera sean las razones, necesitamos hacer todo lo posible para crear un ambiente agradable a fin de que los que se unen a la iglesia deseen quedarse entre nosotros, a pesar de que surja algún problema. Si diéramos una mirada a la lista de los miembros de nuestra iglesia, nos daríamos cuenta que toda esa lista que está ahí en la iglesia no son todos los miembros que asisten a nuestras reuniones los días sábados, sobre todo. Estos nombres podrían formar el comienzo de un ministerio especial, esas personas que no asisten a la iglesia, de un ministerio especial en favor de la gente a la que Dios nunca ha dejado de amar. De alguna manera nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, como dice 2 de Corintios. Y Dios habla a través de nosotros para que nosotros exhortemos a aquellos que se han ido, que se han apartado de nuestra fe, a volver a Dios. ¿Para qué? Para reconciliarlos con Dios. De esta manera, dice en la lección de este día, la misma palabra reconciliación implica que habría unidad anterior ante la humanidad de Dios y que ahora se ha restaurado por medio de Jesucristo. Se nos ha dado un ministerio de reconciliación que incluye recuperar a los que una vez adoraron con nosotros. ¿Por qué será que dejaron de ir a la iglesia? Tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo. Siempre hay un motivo por el cual la gente abandona la iglesia. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podrías hacer tú para restaurar a esos
que se han apartado de la iglesia a la cual tú perteneces, y por qué no, también a los que a mi iglesia pertenecen. ¿Cómo podríamos renovar la amistad con estas personas y hacerlos volver al redil? ¿Cómo podríamos ayudarles a reconectarse con el Padre para que rompan las cadenas que el enemigo les ha puesto y las trampas con las cuales los tiene encadenados, y que vuelvan a su Señor y sean reconciliados con Dios? La Biblia dice que si alguno hace volver a un pecador, cubrirá multitud de pecados. Oiga eso, si alguno hace volver al pecador y vuelve a la fe, cubrirá multitud de pecados. Entonces este ministerio es un ministerio especial. Termino con esto. Jesús envió a sus discípulos a recuperar los miembros de la nación judía que se habían apartado de su Señor. De este modo es muy apropiado que hoy también hagamos una obra por esas personas que tienen una historia especial con Dios y con su iglesia. Necesitamos recuperar a los ex miembros de nuestra iglesia, invitarlos a volver a los pies del Señor, no tanto a la congregación como volver a Jesús, que es su Salvador, y que ellos sean reconciliados con Dios para salvación. Miremos qué es lo que nos dice la lección del día jueves con la puerta de atrás. Continuemos con la lección. No sé si tú has notado que algunas personas lamentan cómo los miembros de nuestra iglesia entran por la puerta de enfrente, se bautizan, pero algunas veces salen por la puerta de atrás. No sé si tú has descubierto dónde está esa puerta por la cual estos miembros de iglesias se van y nunca vuelven. ¿Dónde está esa puerta? ¿Cómo cerrar esa puerta para que las personas no se salgan por la puerta de atrás? Hay iglesias en las cuales pareciera ser que están siempre llenas y rebosantes de muchas personas. Pero, ¿sabe lo que dice la escuela sabática? Escuche lo que dice la cápita en la parte superior. Algunas iglesias que creen pueden pensar que la puerta de atrás está cerrada. Puede ser que lo que sucede es que entren más personas por la puerta del frente que las que salen por la puerta de atrás. En otras palabras, siempre la gente se está yendo de las iglesias. Algunas veces porque se van a otras ciudades, se van a otra iglesia, pero algunas veces salen y nunca vuelven. Necesitamos levantar un ministerio de reconciliación, como decía la lección del día miércoles. Necesitamos descubrir por qué la gente se va y buscarle solución a esos problemas. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice un versículo que es muy conocido y es bien popular. No dejando de congregarnos o congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien estimulándonos o exhortándonos los unos a los otros, y cuanto más cuando veáis que ese día se acerca. Así es que, ¿cuál es el lugar donde se encuentra esa puerta por la cual se van las personas? Más adelante, en este día, la lección nos llama a que no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien que nos sirvamos los unos a los otros, estimulándonos en amor. ¿Para qué? Para fortalecernos los unos a los otros, y que las personas que entran no se vayan, sino que se sientan apoyadas, que se sientan animadas en el cuerpo de la iglesia. Dice que fuimos llamados a libertad, por lo tanto debemos de servirnos los unos a los otros en amor. Y antes de estar juzgándonos los unos a los otros, debemos de ser benignos los unos con los otros, tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros, y perdonando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así mismo nos perdonó Cristo y Él nos reconcilió consigo mismo. Así es que si la iglesia se preocupa, lo que debe hacer es ocuparse en cerrar la puerta de atrás. ¿Cómo cerrar la puerta de atrás? La lección de este día lo dice en la parte final, en el último acápite. Dice, cerrar la puerta de atrás involucra estar cerca de las personas, reconocer sus necesidades y atenderlas en forma apropiada. Ningún programa de la iglesia puede hacer esto. Solo las personas amantes y preocupadas por otros pueden hacerlo. De otra manera, podemos nosotros pensar que la puerta de atrás se cierra amándonos, tolerándonos, queriéndonos los unos a los otros, tratando de apoyarnos los unos a otros. ¿Para qué? Para cerrar la puerta de atrás
por la cual muchas veces los hermanos se van heridos. Te invito, hermano mío, a que levantes ya ese ministerio de reconciliación para cerrar la puerta de atrás, por la cual muchos se han ido. Yo he tenido experiencias en las cuales he compartido con hermanos que una vez han estado fuera de la iglesia. He visto lágrimas, llorar, de tristeza, de frustración, por no saber qué hacer, porque algunas veces tal vez sienten que el pastor no le visitó, el hermano no lo volvió a ver, no lo saludó y así, por muchas razones. Necesitamos levantar el ministerio de reconciliación, cerrar esa puerta de atrás, para que la grey del Señor y las ovejitas del Señor no se vayan al mundo, sino que se queden donde están los pastos verdes y las aguas mansas y cristalinas que le da su pastor. Cerremos la puerta de atrás y veamos cómo concluye la última lección de este trimestre el día viernes. Terminemos con esta lección. Qué tremenda bendición hemos tenido durante todo este trimestre. Hemos tenido lecciones como la primera lección, que se llamó Definiciones, Evangelización y Testificación. Nos dimos cuenta que evangelizar es dar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y queremos hacerlo testificando. Descubrimos que cada miembro de nuestra iglesia es un ministro. Somos real sacerdocio para predicar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Descubrimos que llevando cautiva la cautividad, el Señor se fue a los cielos, pero repartió dones a los hombres. La lección número 3 de este trimestre. ¿Y qué diremos de la evangelización y la testificación como un estilo de vida? Un estilo de vida es algo que usted constantemente hace, son sus hábitos, son las cosas que usted hace normalmente y por las cuales no se esfuerza. La evangelización y la testificación deben de ser un estilo de vida, que fue la lección número 4. La número 5, 6 y 7, que es la evangelización y testificación secuenciales, que dijimos que eran en orden para que unas personas que están aprendiendo puedan aprender poco a poco hasta lograr la estatura, la plenitud de Cristo. La evangelización y testificación son personales porque son asuntos que nosotros humanamente debemos de hacerlo de manera personal. Pero también vimos en la lección número 7 que se puede hacer de manera corporativa, en otras palabras, en el cuerpo en total. ¿Y qué diremos en la lección número 8? La que nos mostró que hemos de equipar para el ministerio. Dios nos ha equipado, nos repartió Dios a los hombres y el Espíritu Santo es la herramienta perfecta para hacer la evangelización y la testificación. La número 9 fue una lección interesante porque nos enseñó que algunas veces hemos de liberar a aquellos hombres y mujeres que con amor y con poder salen a compartir el Evangelio. No debemos de ponerles cargas y actividades a ellos porque ellos están libremente compartiendo la fe. Ellos no pueden distraerse en otras cosas. Así es que eso hay que hacer, hay que liberar para el ministerio. No le pongan carga a aquellos hermanos que son voluntarios para testificar y dar el Evangelio. Ellos ya tienen una labor, no les pongan más carga. Libérenlos, por favor, allí en su iglesia. ¿Y qué diremos de la lección número 10, respuesta de amor? Evangelizar y testificar es eso, testificar por amor, para que la iglesia lo sepa cuando damos testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho. Vimos que evaluar es muy importante, porque solo evaluando sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Y la lección final, que es la que estamos terminando, es un ministerio perpetuo. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, perpetuo, para predicarlo en los moradores de la tierra. En otras palabras, este ministerio no se acaba hasta que el último pecador escuche el plan de salvación a través del sacrificio perfecto hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Así es que hemos sido bendecidos ricamente, por lo menos yo he sido bendecido, no sé tú. Espero que hayas recibido esta bendición. Esto solamente es el inicio del plan de salvación que dijimos que era eterno. El Evangelio es eterno. Y quiero terminar dándoles a conocer la lección del nuevo trimestre. Se llama Primera y Segunda de Tesalonicenses.
Aquí tengo la lección de maestro, la de alumno y también la del espíritu de profecía. Los invito desde ahora y los espero en el próximo trimestre para estudiar las lecciones de mi escuela sabática. Y quiero agradecerles a todos aquellos fieles que han venido semana tras semana a mi escuela sabática para escuchar, para estudiar o para repasar las lecciones de mi escuela sabática. Les agradezco mucho y desde aquí les mando un fraterno abrazo, deseándoles que Dios les bendiga. Los espero este nuevo trimestre. Como les dije, ya están invitados y sean todos bendecidos por el poder y la potencia del Espíritu Santo y gracias por estar con nosotros. De corazón, muchas gracias. Los espero el próximo trimestre. Desde mi escuela sabática les habló, les invitó su hermano, su amigo Marlon García. Nos vemos en el próximo trimestre.